Y vamos a ir de inmediato entonces con la entrevista con uno de los diputados, de los parlamentarios y de los políticos más reputados de Perú, del Partido Morado. Nos acompaña el congresista Gino Costa. Muchísimas gracias, Gino, por estar con nosotros en Conexión Global. A ti las gracias, Mónica, un gusto. Me gustaría preguntarle primero, ¿qué se juega en esta elección entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo a su juicio? ¿Qué se juega al Perú? Bueno, nos jugamos el futuro de la democracia peruana y nos jugamos el futuro también de la viabilidad económica del país. Si es que las propuestas económicas de Perú Libre, que es el partido con el que ha competido Pedro Castillo, son las propuestas que Pedro Castillo pondrá en práctica de ganar la presidencia de la República, ¿no? Que están un poco en la línea del modelo chavista venezolano en América Latina, para resumirlo en pocas palabras, ¿no? La expropiación de las grandes inversiones transnacionales y nacionales en el país en general. Por supuesto que convocatoria a una asamblea constituyente para redefinir el modelo económico y un conjunto además de reformas que afectan la propia democracia. ¿Gino? ¿No? Quiere acabar con el Tribunal Constitucional sin pasar por una reforma constitucional. Tiene una propuesta para controlar los medios de comunicación y acabar con la libertad de expresión, que es muy peligrosa en el plan de gobierno de Perú Libre, ¿no? Por eso todavía en las próximas semanas habrá que definir si ese plan es su plan y si piensa hacer algunas modificaciones al mismo y renunciar a los aspectos más antidemocráticos y autoritarios de ese plan. Y si piensa hacer modificaciones también a su propuesta económica. Diputado. Porque si no fuera el caso, entonces de ser presidente estaríamos en camino, ¿no es cierto?, de avanzar hacia la Venezuela chavista en el Perú. Hay, por supuesto, limitaciones para eso porque no tiene la mayoría en el Congreso para hacerlo. Pero él y su entorno han declarado que igual se harán las Diputado cosas Costa, que se proponen hacer. Sí, diputado, Sí. Quiero preguntarle qué piensa de la alternativa, porque no parece tampoco muy contento cuando le toca evaluar qué es lo que le pasa a muchos peruanos a la alternativa, Keiko Fujimori. ¿Qué riesgos ve en Keiko Fujimori? Bueno, en primer lugar, el Perú está harto de la corrupción y ella de alguna manera representa esto. Los últimos 4 años hemos visto la manera como los fiscales han investigado el financiamiento ilegal de sus campañas políticas anteriores y la manera como ella ha encubierto estos ingresos y ha utilizado el poder que tenía en el Congreso para obstruir la acción de la justicia, de manera que ella tampoco es una buena solución, porque representa muchos de los males de la política peruana, ¿no? Por eso es un dilema tan difícil. Pero por otro lado, claro, está identificada con por lo menos garantizar la continuidad de un modelo económico abierto al mundo, ¿no? Donde la iniciativa privada tenga un rol importante, etcétera. Eso es importante, pero sus credenciales democráticas, los últimos 4 años, los años en que su padre fue presidente de la República, tampoco son las mejores, ¿no? Claro, claro. Me hago cargo yo de esta opinión, hija y partícipe de un gobierno de alguien que a lo menos puede ser calificado de autócrata, si no directamente de dictador en un periodo de su régimen. Quiero preguntarle sobre el Congreso, cómo quedó conformado, pero para eso vamos a ver nosotros acá una gráfica a pantalla completa sobre cómo queda conformado el Congreso peruano, que hay que decirlo, es de 130 miembros, unicameral, no bicameral como el chileno, y las principales fuerzas son Perú Libre con 37 escaños y Fuerza Popular con 24. De ninguna manera esto le da sustento por sí sola a ninguna de estas dos colectividades. No fuera quien resultara electo en la presidencial, tiene que pactar, y ahí está el listado de las otras fuerzas que podrían aliarse con uno o con otro. En ese sentido quisiera preguntarle cómo evalúa este Congreso, usted es parte de él, cómo evalúa la fragmentación de las fuerzas políticas en Perú y cuán complejo puede ser. ¿Para quién puede ser más complejo aún gobernar con este tipo de parlamento? Bueno, para cualquiera que salga elegido presidente, ¿no? Ciertamente un Congreso con
10 bancadas de inicio, porque la experiencia de los últimos años ha sido que iniciamos con 6 y terminamos con 9. Este Congreso que arrancó en enero comenzó con 9 y estamos con 11 bancadas. O sea, a la fragmentación se le suma la fragmentación en el ejercicio del poder parlamentario. Y desde el Ejecutivo, lidiar con un Congreso con ese grado de fragmentación es ciertamente muy difícil. Sin embargo, si tú ves bien, Mónica, hay 3 grandes bloques: un bloque de derecha, un bloque de centro y un bloque de izquierda. Y eso, digamos, de alguna manera da la garantía de que va a ser difícil unos cambios muy extremos, si es que se respeta la propia Constitución para introducir cambios constitucionales, porque nadie tiene de por sí los votos necesarios, necesita 2/3 de los votos para hacer cambios a la Constitución. Entonces, con esta configuración de 1/3 derecho, 1/3 centro y 1/3 izquierda, no va a ser tan fácil que, por ejemplo, Castillo, si sale elegido presidente, pueda, respetando la Constitución, hacer los cambios que se propone hacer. Y por eso, digamos, la amenaza es, y los hará igual con el respaldo popular si lo obtiene, porque eso es lo que está diciendo, que se está comprometiendo a hacer estos cambios de alguna manera sí o sí. Desde la sociedad civil, la actitud es decir, bueno, a ambos candidatos hay que exigirles respeto a la Constitución, respeto a la democracia, respeto a la libertad de expresión, respeto a la independencia de poderes, y ojalá que desde sociedad civil, donde estamos entre el 70 y 80% de quienes no votamos, ni por un candidato ni por la otra, se les pueda imponer unas condiciones mínimas de respeto, ¿no es cierto?, al avanzado hacia acá y a las reglas democráticas básicas, ¿no? Claro. Ahora quisiera preguntarle, ¿cómo describiría hasta ahora esta campaña de segunda vuelta que hasta el 6 de junio, en el contexto además de una pandemia? Al comienzo, cuando teníamos 18 candidaturas, estuvo muy polarizado el ambiente. Ahora se enfrenta a otra dinámica en que ellos tienen que empezar a tender puentes y ya han recibido apoyos de algunos sectores. Entonces quisiera preguntarle cómo nota esta segunda vuelta, cómo nota la campaña, qué énfasis, qué temas son los más relevantes y cómo ve también el comportamiento de los candidatos. Bueno, va a ser una campaña muy polarizada, inevitablemente. Yo creo que, digamos, va a ser una campaña además inicialmente, por lo menos ojalá que con altura, donde se pueda conocer con más detalle los equipos que respaldan a cada uno de los candidatos, las propuestas, y digamos un poco más de detalles sobre cómo se piensan poner en práctica digamos esas propuestas, y además la inquietud sobre, en el cortísimo plazo, qué piensan hacer los candidatos para enfrentar la pandemia y para recuperar la economía y la recuperación de los empleos, que es lo fundamental. Nada de esto se ha hablado con seriedad en la vuelta todavía, y la segunda vuelta nos daría la gran oportunidad, ¿no es cierto?, de tener un debate de altura, ahora, donde, como digo, se conozcan los equipos, las propuestas y cómo hacer las cosas. Ahora, ya ha recibido Keiko Fujimori, no sé si rápidamente, pero con bastante prontitud, el respaldo de 2 de los candidatos de derecha, bastante conservadores por lo demás, pero en eso no hay tanta diferencia. No le quiero preguntar al respecto, pero claramente son 2 candidatos desde la izquierda, desde la derecha, muy conservadores ambos en lo valórico. Pero quiero ir a otra cosa, quiero ir a preguntarle esta división que hay también en el voto, porque Keiko Fujimori se presenta como la que defiende el modelo, Pedro Castillo como el que lo ataca, que puede ser una de los cortes, de las diferencias, pero también Keiko Fujimori es vista como la candidata de los sectores más acomodados, de los limeños, de la costa, y Pedro Castillo habla de los pobres, habla del sector andino, postergado. Hay también ahí una deuda y hay también una fractura incluso geográfica, además de socioeconómica, entre ambos candidatos. Sí, sin ninguna duda, y esa es una ventaja para Pedro Castillo, que no es conocido, es nuevo en el escenario político, y esa es una ventaja en la política peruana, no está contaminado, viene del campo, ¿no es cierto?, es un dirigente rondero, un dirigente magisterial, profesor,
De manera que sí, es una figura popular muy atractiva, ¿no? Y eso explica su 42%, a pesar de que no se conoce ni su equipo, ni la gente del partido que lo rodea, y menos sus propuestas. Yo estoy seguro que la mayoría de gente ha ejercido un voto de protesta en una circunstancia como esta, en medio de una pandemia terrible, ¿no? Con un descrédito total de la clase política, y ahí les de que él nos saque de esto, pero no se conocen los planteamientos, y yo creo que lo interesante de esta segunda vuelta va a ser poder conocerlos antes de emitir un voto definitivo, de manera que los resultados de la encuesta que has presentado todavía no son definitivos. No, claro, claramente, además, sobre todo cuando hay un 11% de indecisos y hay un gran porcentaje todavía que manifiesta voto blanco o viciado, nulo, como le decimos nosotros. Quiero cerrar preguntándole el rol que usted, que ha sido aliado del presidente actual, del presidente Sagasti, cree que va a tener, porque algunos apuestan a que sea quien sea el electo, dada la inestabilidad que viene arrastrando Perú, dado el complejo momento que viven, puede ser un mandato de corta vida. Entonces quiero preguntarle si Sagasti queda de alguna manera o no como una figura árbitro, o si está tan desgastado por la pandemia y por los momentos que ha vivido que no, pero si es de alguna manera alguien que puede mediar en una situación eventual futura de inestabilidad política, como podría ocurrir y ya ha ocurrido en el pasado. Yo creo que el presidente Sagasti está muy concentrado en atender la pandemia, desbordado por esta tarea, le ha tocado el peor momento de la segunda ola, se hizo cargo del gobierno sin vacunas, ya las tenemos, están llegando pero muy lentamente, la economía todavía con muchas dificultades, la gente está muy desesperada. Yo creo que esos son sus problemas. Se comprometió además a garantizar su neutralidad en el proceso electoral y lo ha logrado, y eso ya es un logro importante. No han habido grandes quejas por el proceso electoral, las usuales, y yo creo que ese es el rol que le compete, ¿no es cierto? Garantizar la neutralidad, que los organismos electorales tengan lo que necesiten y que organicen bien la segunda vuelta y llegar al 28 de julio con la mayor tranquilidad posible. Él ha introducido gran dosis de estabilidad, pero sin duda no ha podido lidiar con los peores problemas de la pandemia por más esfuerzos que él y su equipo han hecho. Yo creo que él está concentrado en eso y no lo veo jugando un rol político de cara a la segunda vuelta o para, digamos, buscar los acuerdos que serán necesarios para garantizar la gobernabilidad democrática en el país en los próximos meses. Diputado, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en Conexión Global desde Perú. Muchísimas gracias.